Bien, vamos a hablar un poco acerca de la microbiota en las enfermedades intestinales. Una breve introducción para los que no hayan llegado tan temprano. La microbiota pues es, como ya mencionó la doctora, un ecosistema vivo complejo. Actualmente sabemos que está conformado principalmente por bacterias, seguido por virus y en menor número por levaduras y hongos. ¿Qué es la microbiota? Pues son todos los microorganismos que viven en la superficie mucosa y cutánea, y actualmente sabemos que tenemos aproximadamente 100 trillones de microorganismos que viven en conjunto con nosotros, y se ha visto que estos microorganismos superan en 10 veces el número de células humanas, y la mayor diversidad o el mayor número lo vamos a encontrar a nivel intestinal. Debido a todas las funciones que realizan, actualmente llamamos que es un órgano virtual. Y estos microorganismos vivos pues van a codificar más de 3 millones de genes. Cuando la microbiota codifica a estos genes, le vamos a llamar microbioma. Tenemos 4 filos principales, que son los firmicutes, los bacteroidetes, las actinobacterias y las protobacterias, que van a ir cambiando conforme vayamos creciendo, y estas van a estar el mayor predominio a nivel de lo que es ilion distal y en el colon. Entonces, como ya habíamos comentado, las funciones de la microbiota son muchísimas. Tienen función a nivel de nutrición y balance energético, lo que hemos estado viendo en la obesidad, maduración del sistema inmune y la respuesta del sistema inmune, como las enfermedades autoinmunes, y mecanismos de defensa e integridad de la mucosa, así como metabolismo de nutrientes, fármacos y producción de vitaminas a través de estas bacterias. Entonces, para que nosotros estemos en un perfecto estado de salud, debe de haber un adecuado equilibrio entre lo que es nuestra microbiota intestinal y las respuestas que están generando. ¿Qué pasa si este equilibrio se pierde? A esta pérdida del equilibrio en la microbiota intestinal se llama disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues la disbiosis viene del griego, dis, malo, negación, si se acordarán, bios, vida, pero buscando un poquito más, osis habla sobre procesos patológicos y biosis acerca de vivientes. Entonces, ¿qué es esto? Es una alteración en la función de nuestros microorganismos. ¿Y esto por qué va a estar dado? Como ya había comentado la doctora, cambios en la dieta van a generar una alteración en la microbiota, el consumo de antibióticos, en específico antibióticos de amplio espectro, y diferentes fármacos que consumamos, en específico los AINES, van a generar alteraciones en la microbiota. Entonces, la microbiota actualmente la hemos estudiado en diferentes enfermedades, desde trastornos alérgicos como el asma, enfermedades inflamatorias crónicas, en específico en el intestino, la enfermedad inflamatoria intestinal, y actualmente su papel en la psiquiatría, en pacientes con autismo y con depresión, y en específico vamos a hablar hoy de lo que es el síndrome intestino irritable y el estreñimiento. Entonces, esta disbiosis puede generar alteraciones motoras, pues se ha visto que bacterias específicas pueden introducir cambios significativos en la motilidad intestinal. En específico, este tipo de bacteroides va a generar una alteración en lo que son los genes implicados en la función del músculo liso y la neurotransmisión. O sea, no solo en la motilidad, sino también en la transmisión. Otro tipo de estudios que se han hecho es con los factores solubles del Escherichia coli, en específico la 1917, y estos autores lo que hicieron fue exponer al colon a estos factores solubles, y lo que se vio es que iban a generar una estimulación directa sobre las células del músculo liso, iban a generar un efecto similar a lo que la lactulosa en el estreñimiento, o sea, iban a acelerar el tránsito intestinal. Además, otras cepas del Escherichia coli, en específico los lipopolisacáridos, al realizar una exposición aguda de la mucosa colónica a estos lipopolisacáridos, iban a afectar la contractilidad de las células musculares, generando una translocación de la mucosa y producción de radicales libres. Ahora, una alteración en la disbiosis y el sistema nervioso autónomo, o lo que actualmente llamamos el eje cerebro-intestino. Esto es bien importante, es bien interesante ver esta red de comunicación bidireccional entre la vía central y la periférica, y para que esta red de comunicación se dé de manera adecuada debemos utilizar a lo que es el sistema nervioso central, la médula espinal, sistema nervioso autónomo, sistema nervioso entérico y al eje hipotalámico hipoficiario adrenal. Entonces tenemos que utilizar muchísimas vías para que haya una adecuada comunicación de lo que es del cerebro al intestino y del intestino al cerebro. Entonces, con esto podemos vincular lo que son los centros emocionales y cognitivos del cerebro con las funciones a nivel intestinal.
Entonces, una vez que empiezan estas vías de comunicación, vamos a necesitar factores neuronales y hormonales, y estos van a actuar a través de lo que son las células, en específico las inmunes, epiteliales, las de músculo liso, las cajal, las enterocromafines y las entéricas. Aquí quiero hacer hincapié en las enterocromafines porque son las que generan la mayor cantidad de comunicación en ambas vías. Digamos que son las señoras chismosas del patio de vecindad, porque son las que van a estar en contacto con el casero y con los vecinos, y del vecino con el casero. Entonces, las células enterocromafines tienen una función principal en estas vías de comunicación. Entonces, si vamos a generar información o vamos a generar cambios a nivel de lo que son estas células van a generar cambios a nivel de lo que es la microbiota. Y de diferente manera, cambios en la microbiota van a generar cambios a nivel de estas células. Y ahí viene parte de lo que es este proceso recíproco o de comunicación bidireccional. Todo esto va a estar generado no solo sino por la microbiota, sino por el microbioma y los genes. Entonces, una vez que se activan estos sistemas, pues vamos a tener influencia de la composición de la microbiota intestinal, ya sea a nivel cerebral a la microbiota por modulación directa o indirecta, o sea, de manera central a periférica, y esto va a generar cambios en la motilidad, secreción, permeabilidad, función inmune, y por viceversa, si hay algún cambio en la microbiota intestinal, va a generar los mismos cambios, pero a través del sistema nervioso central, que va a llevar a la percepción de estímulos viscerales y sensoriales. Entonces, cuando hay una alteración en esta comunicación o hay una alteración en la microbiota, entonces esto va a estar implicado en la fisiopatología de enfermedades gastrointestinales, ya sean agudas o crónicas. Ahora vamos a hablar más a fondo acerca de lo que se ha estudiado de la microbiota y el sistema del intestino irritable. Entonces, como sabemos, el intestino irritable es el trastorno funcional más estudiado, o el trastorno funcional, y actualmente utilizamos los criterios de Roma 4. Roma 4 lo define como la presencia de dolor abdominal recurrente, que tiene que estar presente mínimo una vez a la semana y en los últimos 3 meses. Esto se debe asociar a cambios en la defecación, cambios en la frecuencia y cambio en la forma de las evacuaciones. La prevalencia más o menos a nivel mundial se ha estimado hasta en un 15%. Recientemente una colaboración con el doctor Remes encontramos una prevalencia en México del 7.6% utilizando criterios de Roma 3. Y se sabe que ¿qué lo causa? Pues hay muchísimas causas que se han estudiado acerca del intestino irritable y hemos encontrado alteraciones sensitivas y motoras, sobre todo a nivel de lo que es el sistema nervioso entérico, infecciones, trastornos emocionales, la dieta y actualmente la microbiota. Entonces, ¿qué es? La microbiota es causa o consecuencia, aún no lo sabemos, pero se ha visto que cambios o alteraciones en la microbiota va a interferir en las funciones de motilidad, sensibilidad, señalización neuroinmune, alteraciones en la barrera de la mucosa, reconocimientos de receptores de expresión y disfunciones en lo que es el eje hipotálamo hipoficiario adrenal. Entonces, se han hecho estudios en específico, se estudiaron 27 pacientes con intestino irritable y 22 controles. Ellos estudiaron la microbiota luminal y de la mucosa a través del DNA bacteriano y encontraron que en específico los pacientes con intestino irritable y diarrea tenían una disminución del género de Lactobacillus y de los pacientes con intestino irritable y estreñimiento un incremento en la Veillonella. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no solamente los pacientes que tienen intestino irritable, su microbiota es diferente a un paciente sano, sino que en los subtipos de intestino irritable hay diferentes tipos de microbiota. La inestabilidad de la microbiota se ha reportado en diferentes ocasiones. En este artículo de la Fundación de Roma, igual refieren que hay disminución de los lactobacilos y bifidobacterias y un aumento de lo que son anaerobios. Entonces, cuando las interacciones del huésped y microbiota se pierden por un proceso de disbiosis, vamos a tener activación de la respuesta inmune innata, aumento de la permeabilidad epitelial, activación de vías sensoriales nociceptivas del dolor y disregulación del sistema nervioso entérico. Entonces, en este metaanálisis, lo único que les quiero mostrar es que se han estudiado a los pacientes con intestino irritable con diferentes técnicas, la microbiota a nivel luminal, de la mucosa, cultivos con diferentes tipos del 16S ribosomal, y lo que se ha visto es que, bueno, los pacientes con intestino irritable, la microbiota es diferente a los pacientes sanos y que tienen una disminución sobre todo de lo que son los lactobacilos, bifidobacterias
aumento de las enterobacterias, aumento de los Clostridium y también aumento de todo lo que son los anaerobios y de las pseudomonas aeruginosas. Entonces, es diferente a la microbiota en los pacientes con intestino irritable y además la microbiota también tiene que ver con sistemas de microinflamación. Entonces, se ha visto que esta microinflamación va a activar el sistema inmune intestinal, generando un incremento a nivel de los linfocitos intraepiteliales, mastocitos y sobre todo esto a través de las células enterocromafines. En este otro estudio, hablando de los peces cebras, en este estudio igual a estos peces los que hacían es que los llevaban en un ambiente estéril, o sea, fuera de que tuviera microbiota, y a otra parte con peces con microbiota. Entonces los exponían a este tipo de ácido, al ácido trinitrobenceno, y entonces se veía que a lo mejor había un daño menos extenso en los pacientes con ausencia de microbiota, pero que la microbiota a través de los receptores tipo TOL trataba de hacer un balance entre la inmunosupresión y la inflamación. Entonces la microbiota realmente nos ayuda a tratar de detener o tratar de balancear estos procesos. Hablando igual de lo que es la microinflamación, pues actualmente sabemos del síndrome de intestino irritable postinfeccioso, que hasta 10% de los pacientes lo tienen después de una diarrea aguda infecciosa. Y también de los cambios en la microbiota después de pacientes que han estado en consumo o en contacto con antibióticos. Este estudio es del Reino Unido, hicieron un estudio retrospectivo, estudiaron 26,000 pacientes que hubieran entrado al hospital por cualquier causa y que hayan recibido antibióticos. Hicieron un seguimiento a los 12 meses y en estos pacientes, 115 pacientes desarrolló intestino irritable. ¿Cuáles fueron los factores de riesgo para estos pacientes que tomaron antibióticos por cualquier causa? Ser mujer en un 84% y el tener mayor comorbilidades nos va a llevar a mayor predisposición a padecer intestino irritable después del contacto con antibióticos. El antibiótico que más se vio que podía afectar o generar esto son los macrólidos tipo tetraciclina. Y hablando de lo que es la microbiota y la sensibilidad visceral, que cuenta un papel muy importante en el intestino irritable, en este estudio el doctor Ringel estudió 83 pacientes con intestino irritable. Ellos hicieron caracterización también de la microbiota a nivel fecal con técnicas moleculares y medían el umbral sensitivo rectal con barostato, esto que es, insuflan un globo a nivel rectal y miden la percepción de la sensibilidad y valoración del dolor abdominal. Entonces, ¿qué encontraron? Que en los pacientes con intestino irritable, bueno, ya sabemos que tienen mayor dolor y mayor hipersensibilidad, pero el grupo que tenía mayor grupo de bacteroides y grupo de bacteroidetes, estos pacientes tenían mayor dolor y mayor hipersensibilidad comparado con los grupos que tenían un predominio de actinobacterias o bifidobacterias. Ahora entrando un poco a lo que es la microbiota y el estreñimiento, sabemos que la prevalencia del estreñimiento a nivel mundial es del 25% aproximadamente, dependiendo de dónde estemos, y en un 14% en México. Causas del estreñimiento también sabemos que es multifactorial y lo dividimos en primario y secundario, y además ahora estamos estudiando el rol de la microbiota en el estreñimiento. Desde 1934 sabemos el papel de la fibra en lo que es la digestión, y desde 1980 se estudió la materia fecal y sabemos que el 50% de la materia fecal está dado por las bacterias, por lo que es lógico suponer que estas bacterias o esta microbiota tienen que ver en lo que pasa con ellos. Entonces, se ha estudiado lo que es la interacción fibra-microbioma, fibra hábito-intestinal, tránsito colónico y peso de las heces. Otros factores que también van a estar modulados por la microbiota son los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos biliares. Cuando hay una deficiencia de estos ácidos grasos de cadena corta y los biliares, va a haber disminución en el tiempo de tránsito intestinal y esto nos puede llevar a estreñimiento. Entonces, el incremento del tiempo del tránsito se correlaciona con una disminución en la diversidad de la microbiota. Pero, ¿qué fue primero? ¿Que el tiempo prolongado altera la microbiota o una microbiota alterada va a generar alteración en el tiempo? Esto es algo que pues todavía está en estudio. ¿Y qué hemos encontrado acerca del estreñimiento y la microbiota? Pues hemos visto que cuando damos este tipo de lactobacillus, el Paracasei, en pacientes con estreñimiento, mejoran los síntomas, mejora la escala de Bristol y mejoran los cuestionarios de vida, entonces teniendo un rol lo que son los probióticos en este tipo de enfermedades.
Además, pues he estudiado que hay una disminución de lactobacilos, bifidobacterias y bacteroides y un aumento en lo que son las pseudomonas aeugrinosas, Campylobacter y el Methanobrevibacter smithii, que es de lo que vamos a hablar. Entonces, si hablamos de estreñimiento, tenemos que hablar de metano. El metano es un gas incoloro e inodoro, es muy inflamable. En la naturaleza, ¿cómo lo encontramos? Por la producción, descomposición de la materia orgánica en pantanos y en el gas natural. Nosotros también producimos metano en un punto 12 kilos por día, las vacas 120 kilos de metano al día, así que menos mal que estamos lejos del campo. Y nosotros vamos a producir el metano por la fermentación de este grupo, de este género que es el arquea, y nuestro metanógeno dominante es el Methanobrevibacter. Ahora, se sabe que 1/3 de la población, estas estadísticas son en Estados Unidos, 1/3 de la población van a ser productores de metano y esto lo hemos detectado en las pruebas de aliento. Se ha visto que el metano afecta la velocidad del tránsito intestinal y que también reduce la secreción de serotonina, que también lo hemos visto implicado en la fisiopatología de lo que es el intestino irritable. Entonces, los pacientes que tienen aumento en la producción de metano, esto se ha asociado con estreñimiento crónico, intestino irritable y estreñimiento, diverticulosis y cáncer de colon. Entonces, como conclusiones, existe mucho todavía por descubrir acerca de la microbiota en los trastornos funcionales digestivos, que cuando hay una disbiosis o una alteración, esto va a generar una patología a diferentes niveles, que hay diferentes microbiotas en diferentes enfermedades o en los subtipos de enfermedades, y que cada vez que veamos un paciente que está teniendo estreñimiento o intestino irritable de reciente inicio, hay que buscar o sospechar la presencia de disbiosis. Gracias por su atención.